Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Continuamos compartiendo estos espacios donde estaremos hablando acerca del amor del Padre. Y esta vez estaremos trabajando en Génesis capítulo 42, donde nos está narrando la historia de los hermanos de José, una vez que José fue establecido como gobernador y que comenzó a hacer grandes cosas en Egipto, y que luego se desató la hambruna en todo el mundo y también la crisis afectó a Egipto. Solo que Egipto estaba previamente preparado. Bueno, pues los hermanos de José vinieron de Canaán y fueron hasta Egipto a buscar comida. Pero lo que menos ellos se iban a imaginar era que allí se encontrarían aquel hermano que ellos vendieron cuando eran niños y que ese hermano se había convertido en un gobernador y que ellos vendrían específicamente al lugar donde su hermano, ejerciendo autoridad, se convertiría ahora en un canal de bendición para ellos, cumpliéndose así el sueño de José, de que él se lavaba como un junco muy grande y sus hermanos se doblaban en reverencia hacia él. Entonces, Génesis capítulo 42, a mí me gustó mucho cuando lo leí, porque hubo dos palabras que saltaron a mi mente y a mi corazón cuando lo leí. La primera fue fidelidad y la segunda fue misericordia. Y si vamos a hablar del amor del Padre en este capítulo 42 de Génesis, hay dos palabras claves que me hablan del amor del Padre. El primero es fidelidad y el segundo es misericordia. ¿Por qué fidelidad? Porque Dios cumplió a José y también a sus hermanos lo que le había prometido. Dios es fiel. No importa por el proceso que estemos pasando, nuestro Padre es fiel. Y misericordia, porque Dios le dio la oportunidad a los hermanos de José y al propio José de revertir la situación de contención que había entre ellos dos. Dios le dio esa oportunidad a José y a sus hermanos. Entonces, viendo así estas dos palabras, fidelidad y misericordia, nos damos cuenta cuando los hermanos de José llegan a Egipto. Veamos lo que pasó. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. El padre de José, Jacob, le está pidiendo a sus hermanos que por favor que vayan a Egipto a buscar comida, porque en Canaán no había comida. Y si seguimos leyendo en los versículos más adelante, dice que los hermanos descendieron a Egipto. Y entonces, ya en aquel entonces dice que José era el señor de la tierra y era la persona encargada de venderle a todo el pueblo la alimentación. Entonces, imagínense ustedes, fue un momento difícil para José cuando vio a sus hermanos que llegaron allí a Egipto,
Enseguida dice de la escritura que José los conoció y que les dijo, les preguntó que de dónde habían venido, pero él sabía que eran sus hermanos. Yo me imagino que ahí fue un momento bien difícil para José porque comenzaron a encontrarse una serie de sentimientos que habían estado marcados por años en su corazón. Y esta era la oportunidad que Dios le estaba brindando a José de revertir esa situación que generó odio, que generó rencor, que generó desamor. Y Dios le estaba dando la oportunidad a José de crecer en el perdón y de poder recibir a sus hermanos y además de eso poder ayudarlos. Entonces imagínense, cuando ellos le preguntan, ellos le responden que ellos venían de Canaán y que querían comprar alimento. Pero en el versículo 9 hubo algo que me llamó la atención, donde dice, entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos. Y vuelvo a remarcar la palabra fidelidad. José se acordó y dijo, oh, wow, mira, aquí está el cumplimiento de esa palabra que Dios me reveló cuando yo era más joven. Y allí esto nos conecta con el mensaje anterior de Génesis 41, donde José está en la cárcel, pero Dios tenía un plan para él y era un plan de bien. Dios todo lo encaminó para bien. Entonces, cuando José se acuerda del sueño, miren la actitud de José. José tenía que confirmar cómo estaba el corazón de sus hermanos. Imagínense ustedes, probablemente tenía el deseo de perdonarlo, pero dijo, oiga, ya esto es una vez, me dañaron, me afectaron y no sé cómo vengan en esta temporada. Y entonces le dijo, no, ustedes lo que son unos espías. Y los hermanos le dijeron, nosotros no somos unos espías, nosotros somos personas honradas y que venimos a comprar comida. Entonces José inmediatamente toma sus medidas y dice, no, yo tengo que verificar acá porque ellos no van a volver a dañarme como lo hicieron la segunda vez, la primera vez. Y entonces seguimos leyendo un poco más hacia adelante. Y entonces hubo algo también aquí que me llamó la atención. Dice, José les dijo, no, para haberlo descubierto del país habéis venido. Y ellos, es decir, los hermanos, les respondieron, tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón que en la tierra de Canaán, y he aquí el menor está hoy con nuestro padre y otro no aparece. Entonces, tremendo. José escuchando la historia de su vida ahí, de la boca de sus hermanos, fue algo bien terrible, fue algo bien difícil. Pero una vez más ahí salta la palabra fidelidad. Dios tenía un plan para José y ahora él estaba viendo ese cumplimiento. Tus siervos, le dice, y en el sueño precisamente, los hermanos de José se mostraban como siervos de José. Entonces déjame decirte que no importa la prueba por la que estés pasando. O sea, yo sé que es difícil, yo sé que es un momento bien triste el proceso por el que puedas estar pasando. Pero déjame decirte, Dios es fiel y Dios va a cumplir la palabra profética que lanzó sobre tu vida, sobre mi vida. Amén. Y entonces, bueno, José continúa en esta conversación y comienza a colocarles pruebas porque necesitaba ver qué tal los hermanos estos que en una ocasión le habían vendido y ahora, bueno, pues, ¿qué tal? ¿Cómo vienes ahora? ¿Ves? Y le dice, bueno, pues ustedes se van a quedar presos acá, un grupo de ustedes, y el otro grupo, pues me va a traer a mi hermano, a ese otro hermano que falta, porque supuestamente él quería verificar que lo que le estaban diciendo sus hermanos era real. Y bueno, rapidito, porque es un capítulo muy largo,
ellos llegan allá a... él le dice, si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos. Los demás se fueron. Ellos llegaron allá a Canaán y le contaron a su padre. Pero cuando luego se les acaba la comida, ellos se recordaron que para poder regresar debían de llevar a su hermano Benjamín. Esto fue algo muy fuerte, muy doloroso para el padre de José, porque Benjamín era el único hermano que le quedaba de estos hijos amados que tenía Jacob. Y entonces su padre le dice, me habéis privado de mis hijos. José, por ejemplo, no aparece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín, Simeón porque Simeón se había quedado allá en Egipto. Y después le dice, y a Benjamín le llevaréis contra mí, son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis dos hijos, si no te lo devuelvo, entrégalo en mi mano que yo lo devolveré a ti. Entonces este Rubén le está diciendo a su padre que él se hacía responsable de los dos hermanos, o sea, de Benjamín y de Simeón, que por favor que le diera a Benjamín, que él se hacía responsable y que si algo pasaba, él iba a responder con su propia vida. Entonces fíjense para que ustedes vean, este es el mismo Rubén que años atrás vendió a su hermano por envidia, por conflictos existentes entre ellos. Él lo vendió, pero ahora este es el mismo Rubén, este es el Rubén que está poniendo su vida, amén, está poniendo su vida para que pueda ser salvado su otro hermano, Simón, que se había quedado en Egipto, y a la misma vez también salvar a Benjamín, que él tenía la responsabilidad de llevarlo a Egipto y de regresarlo con vida. Entonces él le dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Esto se lo está diciendo Jacob a Rubén, diciéndole, bueno, pues si estos dos hijos que me quedan mueren, pues vas a hacer descender mis canas con dolor. O sea, voy a pasar lo que me queda de vida triste, adolorido, y así también voy a ir a la muerte con mucho dolor, porque perdí a José, porque supuestamente puedo perder a Simeón y también tengo altas probabilidades de perder a Benjamín. Entonces, a modo ya de resumen, vemos aquí cómo la actitud de Rubén es una actitud de entrega, es una actitud de arrepentimiento, donde le dice a su padre, sí, padre, yo sé que yo fallé en el pasado, pero hoy quiero revertir lo que he hecho. Hoy quiero hacer las cosas correctamente. Y es por esto que cuando leo este capítulo 42, veo el amor del Padre reflejado en Dios Padre, mostrando su amor a través de la fidelidad. Y Dios Padre mostrando su amor a través de su misericordia. ¿Por qué? A través de su fidelidad, porque le muestra a José y a su familia, ¿verdad?, el cumplimiento de esa promesa que le había mostrado a José cuando era joven. Y su misericordia, porque él permitió, Dios puso en el corazón de José y en el corazón de sus hermanos un espíritu de arrepentimiento, de cambio, de transformación. Y esto solo se logra por su misericordia, por las misericordias de Dios. Déjame decirte algo. Dios es fiel, Dios es misericordioso. Quizás los problemas que ahora mismo te están afectando son económicos, quizás son emocionales, quizás es una alta depresión por la que puedas estar pasando, una enfermedad. Pero recuerda esas palabras que Dios puso en tu corazón hace muchos años. Dios es fiel, Él va a cumplir lo que te prometió. Y en sus inmensas misericordias, todo lo que está torcido,
Él va a permitir que se restaure. Padre, te damos gracias por la bendición, Señor, que tú nos has dado, Padre, de ser hijos tuyos, Padre. Gracias, Señor. Mira este proceso por el que estamos pasando, Señor. Te damos muchas gracias porque sabemos que tú eres fiel y en tu inmensa misericordia tú vas a permitir, Señor, cambios, transformaciones, hasta lograr la victoria, Señor, en la prueba por la que podemos estar pasando. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te damos gracias, Señor, y te decimos amén. Aleluya. Que el Señor te bendiga.